Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos escuchar, Señor bendito Padre, de las buenas nuevas que tú entregas a tu pueblo, Señor. Sé tú, Señor, hablándonos conforme a nuestras necesidades. Sé tú, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones, oh Señor, y que esta palabra, Señor, haya cabida en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a buscar en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Bueno, en esta palabra, primero que todo, voy a abrir un pequeño paréntesis explicando que Leví era Mateo, ¿sí? En ese entonces, pues, Leví era un publicano. ¿Qué era un publicano en ese entonces? Un publicano era un recaudador de impuestos, ¿sí? Es como ahora en la actualidad, aquí en España, Hacienda, o en Colombia, la DIAN. Bueno, pues en ese entonces había una persona encargada de recaudar esos impuestos, en ese caso para Roma, ¿sí? Eran los que colaboraban a los romanos para recibir ese impuesto, ¿sí? A menos de que sea una ofrenda que era para sostener el templo, como lo vemos más adelante cuando sucedió el milagro de Pedro con Jesús, que le dijo que vaya a pescar el primer pez y que abra la boca y saque una moneda, que ese sería el tributo, digamos, que en ese momento estaban pidiendo para sostener el templo de ese entonces, ¿sí? Entonces, en este pasaje lo primero que vemos es a un publicano que era Leví o Mateo, como lo dice en esta palabra. Se encontraba haciendo lo suyo, ¿sí? Haciendo su trabajo, digámoslo así. Y Jesús caminaba por ahí. Yo a veces trato de imaginarme la situación, visualizarla, ¿sí? Y yo me imagino que en ese entonces Jesús estaba caminando allí con sus discípulos, bueno, con los que le seguían, digamos, porque en ese entonces todavía no los había escogido como tal a los 12, ¿sí? Y resulta que Jesús pasó por ahí y se fijó en él, en un publicano, que en ese entonces los publicanos eran algo, como decía, algo despreciable para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque aún lo poco que tenía la gente era quitado para cobrarse de alguna u otra manera ese impuesto, ¿sí? Entonces, pues, no era muy querido, digamos, muy de su agrado para su pueblo. Entonces, y Jesús, pero fíjense que, perdón la redundancia, fíjense que Jesús se fijó
en él, sabiendo que en esa época los publicanos eran así, ¿sí? Y hay algo que es muy llamativo en este versículo acerca de la reacción de Mateo o de Leví hacia Jesús, ¿sí? Ustedes ven aquí no hubo ninguna... No, o sea, Mateo se levantó inmediatamente y no hubo no refutó en absolutamente nada. Y aún no dudó. Él cogió, se levantó sin pensarlo 2 veces, pum, siguió y lo siguió a Jesús. Aquí dice, Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Es como por ejemplo, no sé, ahora en estas épocas, que venga una persona que usted no conoce y que vaya a su trabajo y que le diga, no, ven, deja lo que estás haciendo y sígueme. ¿Sí? Yo le digo, a veces puede ser que uno dude y diga, no, a ver qué pasó, a ver, yo a ti no te conozco, ¿por qué me estás diciendo eso? Bueno, un mundo de justificaciones que nosotros los humanos, mejor dicho, hablándolo así, a veces hacemos, ¿sí? Y él se levantó y siguió a Jesús. Es importante darle ese valor a ese llamado que el Señor nos hace a nosotros, a su pueblo, mejor dicho. Miren que muchas veces la fe tiene tropiezos. O sea, la fe es la fe, sí, pero conlleva muchos tropiezos. Dentro de esos tropiezos está la duda, está la incertidumbre, vienen preguntas como ¿será que el Señor va a realizar tal cosa conmigo? ¿O será que esa promesa va a ser cumplida? ¿Sí? Y uno les dice a las personas que tal vez están en esa situación o estuvieron en esa situación, uno les ha dicho, tranquilo, crea en el Señor. Y tanto para usted como para mí es muy difícil esa parte, ¿sí? Porque a veces el creer al Señor que el Señor va a cumplir ese propósito, trae, como decir, esa incertidumbre de que si se va a cumplir o no, ¿sí? Y ahí es cuando entra la duda. Pero a veces sí, realmente es difícil creer que el Señor va a cumplir ese propósito que usted ya le había dicho, que lo va a hacer, ¿sí? Miren que hay que mencionar que no fue usted quien decidió seguir o elegir el camino del Señor. Fue el Señor quien lo eligió a usted, ¿sí? Y eso lo dice en la palabra. Fue el mismo Señor quien nos ha elegido o nos ha llamado. Y miren que hay una frase en este versículo que a mí me llamó mucho la atención, que dice en la versión Reina Valera: y dejándolo todo, se levantó y lo siguió, ¿sí? Nótese que para uno no es fácil dejarlo todo. ¿Por qué? Porque para seguir al Señor
aunque usted niegue lo contrario, porque es así. Realmente nosotros es muy difícil elegir el camino del Señor y dejarlo todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aferrados a personas, estamos aferrados a lo económico, estamos aferrados a cosas materiales que nos cuesta dejar mucho, estamos aferrados a un estilo de vida, ¿sí? Y buscamos miles de excusas y miles de justificaciones, y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son mentiras del diablo. ¿Sí? El enemigo nos pone en el creyente, mejor dicho, o a las personas incrédulas, nos coloca esa duda, esa incertidumbre de saber si realmente se va a cumplir el propósito, ¿sí? Que a usted le digan, por ejemplo, bueno, si usted ha recibido profecía, usted sabrá cómo funciona ese labor, ¿sí? Pero si no ha recibido profecía, pues la profecía, para los que no lo conocen, es aquello que el Señor habla o ordena o demanda en algún discípulo del Señor, en algún siervo del Señor, para decírselo a otra persona. ¿Sí me hago entender? En este caso, cuando por ejemplo a usted le dicen, mira que el Señor te dice que te va a cumplir tal cosa o te está prometiendo tal cosa, ¿sí? Usted lo primero que hace es como un niño, ¿no? O no sé, mejor dicho, si usted lo habrá hecho, pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo he recibido como un niño y me da tanta alegría, tanta ilusión de que eso se cumpla, porque de pronto es algo que yo siempre lo he querido o lo estaba buscando, ¿sí? Y el Señor me está diciendo que me lo va a cumplir. Entonces, cuando aparece la duda, es cuando usted dice, a mí el Señor me dijo tal cosa hace mucho tiempo, pero hasta ahora yo no veo el fruto, yo no veo la respuesta, yo no veo que eso se haya cumplido. Entonces ahí viene la duda, de decir, ¿será que sí realmente va a hacer eso el Señor conmigo? Y eso, créanme, que son engaños del enemigo, como les decía anteriormente, son mentiras del enemigo. Y aquí notamos que la reacción de Mateo o de Leví fue muy buena frente al Señor. Fue excelente delante del Señor. ¿Qué se observa en ese momento que tuvo este personaje? Tuvo intuición espiritual, tuvo fe, tuvo que despojarse prácticamente de su incredulidad para poder seguir al Señor, ¿sí? Mucha gente quiere y tiene el anhelo de seguir al Señor, pero sigue amarrado a sus cosas. ¿A qué cosas? A las que había mencionado anteriormente, a personas, a la economía, bueno, a ese tipo de cosas. Sigue amarrado lastimosamente a ese tipo de cosas, ¿sí? Y aquí la palabra nos está diciendo que él se alejó. Aquí hay una versión en inglés que a mí me llamó mucho la atención. Esperen, la busco un momento. Bueno, no me aparece, pero dice textualmente que él se alejó de sus malos caminos, digámoslo así,
¿sí? Y entonces, a ver, para que nosotros podamos avanzar en el proyecto que el Señor tiene o en el propósito que el Señor tiene para nosotros, en muchas ocasiones nosotros escuchamos esa palabra y el Señor nos va a pedir que dejemos todo, ¿sí? ¿Cómo así? Usted se preguntará, bueno, eso está como medio enredado. Sí, mire, así de sencillo. Usted cuando escucha una palabra, la palabra del Señor, cualquiera que sea, una orden, un mandato o una promesa, mejor dicho, vámonos más bien a las órdenes que nos da el Señor. Usted cuando escucha una orden del Señor, bien sea por alguna profeta o por algún pastor, alguna persona con autoridad espiritual, o inclusive mediante la lectura de la palabra, y usted lo lee y dice, esa orden fue para mí. Usted realmente toma esa palabra y la lleva a la acción, la lleva a la práctica. Y eso es lo que realmente nos pide el Señor, que lo dejemos todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo lo que creamos que es, ¿cómo lo diría? Todo lo que usted cree que se está aferrando demasiado, ¿sí? Un aferramiento desmedido, ¿sí? Que usted crea que usted, por ejemplo, vale más su trabajo, vale más su familia, vale más su dinero, vale más su estilo de vida que seguir al Señor. Allí usted está cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque está despreciando el llamado que el Señor le está haciendo a usted en ese momento. Mire que en la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿sí? Y eso a uno tiene que quedársele grabado aquí en el corazón y decir y darle un valor agregado a eso, ¿sí me entienden? A ese llamado. Usted no lo llama al Señor porque sí, por su linda cara, no lo llama porque usted tiene sus cualidades, bueno, en fin, a usted el Señor lo llama porque ve en usted que hay fe, sencillamente, y que esa fe le sirve para o sea, entiéndase que el dejarlo todo no quiere decir que usted lo vaya a tomar tan a pecho y decir, bueno, entonces si el Señor, si es que es eso, entonces yo voy a renunciar de mi trabajo, voy a abandonar a mi familia, voy a vivir en la miseria. No. A veces la gente malinterpreta las situaciones. El Señor a lo que se refiere es a que usted, si va a dejarlo todo, es aquello que usted siente que lo está alejando del Señor. ¿Me hago entender? Es decir, si usted tiene mucho amor, un amor desmedido hacia, por ejemplo, hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia su esposo, hacia su esposa, hacia su trabajo, el Señor pide en usted que primero lo siga a Él, en ese caso que lo ame más a Él que a lo demás. ¿Sí? Y es muy importante que usted entienda esto, porque si usted no lo hace, usted se va a terminar alejando y va a caer en la duda, en la incredulidad. ¿Sí? Y la incredulidad se va a aferrar cada día más de usted, ¿sí?
Entonces hay que tomar muy en cuenta esa situación. Aquí lo que se observa es cómo tiene que ser el llamado del Señor para que seamos discípulos del Señor. ¿Sí? No todo el mundo tiene la misma respuesta. Hay un versículo que dice que son bienaventurados aquellos que creen en la palabra. ¿Sí? Y eso lo dice la misma palabra. Hay un versículo que habla de eso. ¿Sí? Dice, el que logra, mejor dicho, eso está, a ver si lo encuentro por aquí. Dice, bienaventurado el que cree porque él verá la gloria del Señor. El que logra traspasar ese conflicto, porque todos hemos tenido conflictos, ¿sí? Solamente el que logra vencer ese conflicto de la incredulidad que surge en el corazón del hombre, es el que logra ver la gloria del Señor, ¿sí? Y hay algo que es muy importante y que cabe destacar aquí en esta parte, que para que el Señor pueda limpiarnos, pueda renovarnos, pueda restaurarnos, necesita que apartemos de nuestro corazón todo aquello que aparentemente es una seguridad para uno, ¿sí? Una confianza. Él espera que nuestra roca sea Él, ¿sí? Y miren que en un capítulo anterior habla de eso. Busquémoslo, eso está en Lucas, capítulo 6. Busquémoslo, a ver, un momento. Capítulo 6, versículo 45. Que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces miren que esto es importante saberlo, porque miren que a Pedro le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que usted tiene que ser una roca, ¿sí? Tiene que estar cimentada o construida sobre algo sólido, ¿sí? Es decir, usted es la casa. Y cuando vienen las tempestades, por ejemplo, más que todo en las costas, cuando vienen maremotos o a lo que le llaman ahora tsunamis, si la casa está sobre una roca bien cimentada, recuerden que esa casa, por más de que pasen como le digo, ese mundo de agua, esa casa va a seguir ahí, porque está bien edificada, ¿sí? O por ejemplo, en las casas que hay inundaciones. Cuando las casas, por ejemplo, las casas están construidas en madera o sobre la arena, porque hay muchas edificaciones que están construidas sobre arena,
¿Y qué pasa con eso? Que vienen las inundaciones o vienen catástrofes del clima, del tiempo, bueno, etcétera, y esa casa se cae, se termina cayendo, ¿sí? Entonces, cuando usted tome, mejor dicho, sus decisiones, téngalo en cuenta primero al Señor, ¿sí? Porque en el propósito de Dios es cuando realmente le va a ir bien, por decirlo así, en resumidas cuentas. Nosotros a veces nos ilusionamos con lo que el Señor nos promete, como les decía anteriormente, como un niño. Y eso está bien. Está bien porque usted prácticamente tiene, digamos, o sea, cree en eso que el Señor le está prometiendo. Como un niño, cuando uno le promete a algún niño, el niño se ilusiona. Y hasta que no le sea dado eso, el niño va a estar con la ilusión con esa expectativa o con esa espera de saber cuándo llega, ¿sí? Cuándo llega a lo que le prometieron. Entonces, con lo que el Señor nos promete o nosotros nos ilusionamos. Pero recuerde que ese cumplimiento de esa promesa viene por cuenta del Señor. Y usted, a veces, el afán de que esa promesa se vea cumplida en su vida, a veces uno comete el error de meter mano al propósito de Dios. ¿Qué pasó con Sara, por ejemplo? Eso es un ejemplo básico de la Biblia. Sara tenía la fe, tenía una fe extraordinaria, por decirlo así. Pero ¿qué pasó con ella? A ella el Señor le prometió que iba a tener un hijo. No le dijo cuándo, no le dijo fecha, no le dijo, solamente se lo prometió. Y que ese hijo iba a ser hijo de la promesa. Pero, ¿qué pasó con Sara? Llegó el miedo, tal vez incredulidad, tal vez llegó el desespero de verse vieja, de verse ya que, digamos que como en nosotros, en la parte femenina, ya cumplamos la edad de ya no poder engendrar. Y ella se vio en esa situación y lo primero que fue a pedirle a Abraham que se acueste con su sierva Agar para que llegue el hijo. Ella pensó que de esa manera iba a obtener esa promesa, digámoslo así. Y no fue así. ¿Sí? ¿Por qué? Usted cuando mete mano, usted ahí está entorpeciendo el propósito y hasta de pronto se le tarde más en llegar a su vida. ¿Sí? Como lo que pasó con Sara. Ella metió mano ahí en ese propósito que el Señor tenía destinado para su vida, y lo que terminó sucediendo fue que llegaron consigo unas ciertas consecuencias de aquel acto, ¿sí? Vino Ismael pues se conoce que fue un mal muchacho, que tenía un comportamiento no muy bueno, digámoslo, no muy bueno desde que lo al final Abraham después de un largo tiempo se dio cuenta de la situación y terminó sacándolo del campamento, ¿sí? Esa fue la consecuencia de haber metido la mano en ese propósito. ¿Y qué pasó además? Que el hijo de la promesa que Abraham y Sara esperaban se retrasó. No sé si fue 20 años más, no recuerdo bien,
pero se retrasó un tiempo extra, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar esta situación para que no seamos ligeros para tomar decisiones conforme a nuestro gusto, conforme a nuestro placer. No, es que yo quiero hacer esto porque yo lo quiero ahorita. Es que a mí el Señor me prometió darme un trabajo, pero a ver, bueno, uno hace lo que tiene que hacer correspondientemente a la diligencia. Uno va, mete hojas de vida en un sitio, en otro sitio, y hace lo diligente, pero está en el Señor en darle ese trabajo. O sea, usted no elige el trabajo, usted es difícil a veces comprender. Usted dirá, no, es que yo ese trabajo lo conseguí por mi propio esfuerzo, por mi propia cuenta, y no es así. El Señor se lo está concediendo. Y si el Señor no quiere concedérselo y quiere tenerlo así, es porque quiere que usted tenga paciencia. ¿Paciencia de qué, dirá usted? Estoy pasándola mal y yo tengo que esperar a que el Señor se decida. Pues sí. Aunque usted esté pasándola terriblemente mal, esa es una clave de la fe. Esperar en el Señor. La paciencia es una de las virtudes del creyente más difíciles que hay, ¿sí? Nos impacientamos por cualquier cosa, y más aún si estamos necesitados de algo. Pero es allí cuando el Señor verdaderamente opera. Es allí cuando usted decide que esa voluntad se haga conforme al Señor y no a usted y a sus caprichos y a su voluntad y a sus deseos carnales. Es allí cuando eso se va a cumplir. Se va a cumplir, pero para bien, digámoslo así. La única, ¿cómo le digo? Lo único que se va a generar con que usted meta mano en eso, en esa situación, es generarle. Yo escuchaba una prédica hace algunos días del apóstol Ruth que nos decía que eso lo único que va a generar con eso son cabos sueltos, ¿sí? Usted en cada paso que da que no esté dentro del propósito, luego eso se le va a convertir en algo que tiene que solucionar, ¿sí? Entonces todo esto, en resumidas cuentas, lo que el Señor espera de usted es que deje atrás todo lo que lo amarra, todo lo que lo aferra. ¿A qué? Al mundo, y lo está alejando del Señor. Usted sabrá lo que lo mantiene alejado del Señor, sea por cuestiones económicas, sea por cuestiones familiares, sea por cuestiones laborales, sociales, intelectuales. Pero usted sabe en su interior qué es lo que le está alejando del Señor, o qué es lo que está aferrándolo para no seguir al Señor como Él quiere que lo sigamos, ¿sí? Dejando atrás todo aquello que nos hace mal, que dentro de nuestro corazón está causando daños, que está causando cabos sueltos, ¿sí? Está desatando cabos sueltos. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que usted lo va a hacer de aquí a mañana? Si lo hace, gloria al Señor. Si no lo hace, pues obviamente, claro, requiere de un cierto tiempo, pero el Señor lo único que nos pide es que le sigamos a Él sin cargas, sin ataduras, ¿sí? Sin amarres. El Señor quiere que usted tenga el corazón único, o sea, mejor dicho, el Señor
quiere que el corazón sea solamente para Él, su corazón. Que no, que yo amo mucho a mis hijos, que yo amo muchísimo a mi cónyuge, lo amo muchísimo. Pues ahí en eso usted tiene que entrar a analizar. No puede ser así. ¿Tengo que amarlo? Sí. ¿Tengo que respetarlo? Sí. Pero primero está el amar al Señor, en buscar al Señor. Por eso en la palabra dice: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Eso es lo que quiere el Señor, que primero lo busquemos a Él. Pero como les decía anteriormente, sin cargas, sin ataduras. ¿Sí? Entonces, entre a analizar en qué está fallando, para que ese cumplimiento de ese propósito, de esa promesa, no llegue a su vida. ¿En qué está fallando? Pregúntese usted mismo. O mejor dicho, si no logra analizarlos, órele al Señor y dígale: Señor, hazme ver o hazme entender en qué estoy fallando para yo poderte seguir como tú quieres que te sigamos. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento damos gracias por esta palabra que tú colocas, porque es una palabra llena de vida, es una palabra llena de misericordia, Señor Jesús, porque nos enseñas, oh Señor, que a pesar de ser pecadores, de que a pesar de que somos incrédulos a veces en muchos factores, tenemos el gran privilegio de ser elegidos tuyos, oh Señor. Ayúdanos a ver en nuestro interior qué es lo que estamos haciendo mal, Señor, para que podamos corregirlo a tiempo, Señor. Y tú no nos tomes cuenta de aquello que hacemos mal, Señor. Porque en tu palabra dice que el mal que quiero lo hago y el bien que quiero no lo hago. Que podamos hacer el bien, Señor, y no el mal. Que podamos seguirte como tú quieres que te sigamos, oh Señor, dejando toda carga. Hoy declaro y decreto que todo el pueblo está siendo desatado, toda cadena, toda atadura al mundo, todo amarre, toda carga que está impidiendo que nos acerquemos a ti y te sigamos, oh Señor. Ayúdanos a permanecer en tus caminos, oh Señor. Ayúdanos a aumentar la fe, Señor, para que la incredulidad no prevalezca en nuestras vidas. Que sobresalga la fe en nosotros, oh Señor. Que sobresalga el dominio propio, que sobresalga el carácter de Cristo en nosotros, oh Señor. De guerreros, de personas valientes y esforzadas, como lo dice en tu palabra. Señor, ayúdanos a escoger el bien, a escoger seguirte a ti antes que a cualquier cosa que habite en este mundo. Amado Dios, te damos las gracias por esta palabra. Permite que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, que haga rema y que sea, Señor, un baluarte. Que sea, Señor Jesús, un apoyo para no caer, Señor. Gracias, papá, porque sabemos que tú nos hablas conforme a nuestras necesidades, oh Señor.
Si esa palabra te ha tocado a ti hoy, Señor, dile gracias, Señor, porque sé que me has hablado, porque sé que tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor. Hoy permíteme, Señor, bendecir el resto de semana que queda, Señor. Bendecimos, oh Señor Jesucristo, tu nombre, Señor. Y bendigo a tu pueblo, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y a todas.